sí, porque igual se compra tu material. Sí, pues, sí. Hay un nicho seguro ahí. Ya chicos, pues, si quieren partimos ya que son las 8:07. No sé si te parece, Rodrigo. Sí, yo no tengo problema. No sé si hay preguntar por el grupo WhatsApp si alguien más viene. Es que si se van sumando, normalmente se van sumando y yo voy convocando, tú dale nomás. Vamos a grabar. Ya, Adelante. ok. Adelante. Voy a compartir acá ventana. No, esta no. Esperen un segundo. Y ahí estoy compartiendo una ventana. Voy a compartir todo. Voy a cerrar, voy a volver a compartir. Cerrar. Espérenme un segundo. Porque me voy a pasear por varias pantallas. Ya. Ahí yo no lo estoy viendo. Si es que alguno no tiene micrófono, puede escribir y Felipe me lee y yo respondo las dudas o observaciones que tengan. Bueno, como comenté en el grupo con Yanela, compramos un terreno el año pasado. Yo me integré al grupo hace poco por trabajo, pero había estado al tanto del grupo y las cosas que se habían hablado, lo que se quiere hacer, el tema de los pozos, electricidad, etcétera. Como le comenté a Felipe, yo soy egresado de la carrera de arquitectura, tengo una empresa de diseño y construcción formalmente desde el año 2009, donde me he dedicado a diseñar y construir. Y previamente antes me dedicaba a hacer planos desde el año 2003, así que mi carrera es bastante larga, extensa, y por lo mismo veo algunos errores comunes que sería importante que los sepamos todos para no equivocarnos. Particularmente, bueno, partiendo del tema de la construcción, primero es importante saber lo que significa que estemos en una zona rural. A los que están presentes acá, que no sé cuántos somos, creo que somos 15, más yo, cuando se les vendió el terreno, se le entregó un documento que se llama certificado de informes previos, que quizás para muchos es chino prácticamente. ¿Algunos saben lo que es el informe previo? ¿Lo tiene? ¿Se acuerda de haber recibido ese documento? Que es este que estoy mostrando ahora. No escucho a nadie. ¿Estoy muteado yo? O... Sí, no, Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Soy Marisol. Mire, yo todavía no me entregan los documentos en sí. Me los entregan el 28 de junio. Pero usted ya compró. Claro, yo compré hace poco. Ya, bueno, este documento lo envían antes de la compra. Así que usted lo debe tener entre los documentos que recibió antes de la compra. Consulta, Pero En realidad no he revisado bien porque vi sí el plano que me habían mandado, pero este papel en sí no lo he visto. Ya. Disculpe, una consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, no, nosotros compramos, ya llevamos más de un año, mucho rato en verdad, ya cerramos y todo. Pero ¿Ya? este informe, este certificado de informaciones previas, no lo tenemos, nunca lo pasaron, ni antes de la firma, ni después de la firma. Yo tengo clarita mi ¿Y carpeta. ustedes están viviendo allá o no? ¿Cómo? ¿Ustedes están viviendo allá? No, no hemos vivido toda, no, Ya. solamente mucho cierre perimetral. Ya. Pues lo mismo, por eso estamos en la reunión, porque Bueno, no queremos meter bueno, la yo pata.
Qué bueno. Ese papel no se lo entregan. Ese papel hay que ir a sacarlo y cuesta 1.800 pesos. Se demora No, o sea, 15 días. este papel... bueno, primero, unas aclaraciones. Por si acaso, el humor lo heredé de mi padre, para que no piensen que a veces a lo mejor en alguna respuesta soy muy pesado o muy duro, pero me gusta ser bastante directo. Hola. Sí. ¿Lo puedo interrumpir? Sí. Mire, resulta que nosotros sacamos ese papel, no viene en el papel que uno firma en la escritura. Hay que ir a sacarlo, cuesta 1.800 pesos. Se demora 15 días, bueno, 15 días en entregarlo. En paredones lo entregan. Quizás como yo sé del tema, yo antes de firmar y comprar lo pedí a la inmobiliaria. Entonces por eso les preguntaba si lo tenían. No, nosotros lo tenemos, por eso le digo. Lo tenemos, lo sacamos y no hay ningún problema con construir ahí en el terreno. Tiene... Sí. Y de ahí hay que sacar otro papel más, que es el permiso uso de suelo, todos los otros papeles. Claro. Bueno, eso les quería explicar. Que, bueno, el certificado de informes previos que manda la inmobiliaria, que es de noviembre del 2022, corresponde a todo el lote, ¿ya? O sea, no solo al lote que uno está comprando, a toda la parcelación, por decirlo de una manera simple. Como dice el caballero, que como les digo, yo no lo estoy viendo porque estoy viendo la pantalla de lo que estoy compartiendo. Cuando uno quiere construir, tiene que ir y comprarlo para poder, porque eso se ingresa al momento de solicitar el permiso de construcción. Como ven acá, ahí estoy moviendo el mouse, nosotros estamos en una zona rural, y eso, bajo mi criterio constructivo y de diseño, es súper beneficioso, porque bajo la normativa legal en Chile estamos como en terreno de nadie. O sea, tenemos pocas regulaciones, pero a la vez algún par de regulaciones que son estrictas, pero es muy beneficioso respecto a lo que cada uno pueda hacer o no. Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué hago hincapié en esto de zona rural? Porque si se fijan, y cuando lo tengan, bueno, esto va a quedar subido en un drive que lo van a poder ver. Hay muchas definiciones que tendría que entregar la municipalidad a la dirección de obra. La dirección de obra es el ente que regula, digamos, cómo se construye y cómo se ordena la ciudad en cada comuna. La municipalidad, al entregar este documento, hace referencia varias veces al artículo 55 de la LGUC, que eso significa Ley General de Urbanismo y Construcción, ¿ok? Por ejemplo, acá lo único claro para una persona que no sabe o que nunca ha visto algo así, dice cierros. ¿Qué significa los cierros? Son digamos, los cierros laterales que uno pone, como los deslindes, los límites de su terreno. Dice altura 180. O sea, para que sepan ustedes, sus deslindes tienen que tener 180 centímetros de altura, mínimo. No puede ser menos y puede ser más, lo que quieran, pero mínimo 101,80 metros, ¿ok? En la segunda hoja pasa lo mismo, como ven. Bueno, aparece las especificaciones de las calles, la distancia entre línea oficial, distancia entre eje de calzada, antejardín, etcétera. Y también acá vuelve a hacer referencia al artículo 55. Alguien escribió, sonó que alguien escribió, como les digo, yo no estoy viendo el chat, por si hay que leer algo. Así es, la señorita Marisol Orellana, quiero hacer una pregunta. Dígame. Mire, yo ese papel que usted me está mencionando, sí, cuando yo fui a averiguar sobre el terreno antes de comprar, yo fui primero a bienes raíces, después fui a la municipalidad. Ya. No me pasaron ese papel, solamente revisó el papel de bienes raíces y me dijo, construya lo que quiera, cero drama. Esa fue la respuesta que me dieron en obra. Ya, sí, es que justamente... Me vio el papel porque me dijo que sí, salía lo que me había dicho el caballero anterior, 1.800 pesos.
Le dije, lo compro. Sí. No, me dijo, usted vaya, compre tranquila, porque hay cero problema y puede, incluso me dijo con estas palabras, puede construir hasta un hotel. Sí, es verdad. Ah, estaba bien. Es verdad, sí. Sí. Me dijo, compre Es verdad. tranquila en ese sector porque no hay problemas, me dijo. Sí, pero bueno, acá hay una diferencia que hay que hacer, porque obviamente uno no podemos decir cómo va a construir cada uno. Hay quienes vamos a construir con permiso y quienes van a construir sin permiso. Eso es relevante. Pero los que van a construir con permiso sí tienen que cumplir toda la normativa, y los que van a construir sin permiso, ojalá se asesoren por alguien de manera de que cuando quieran vender puedan vender, puedan poder regularizar en su momento, porque si no, no van a poder, al vendedor va a tener que comprar solo en efectivo y no va a poder ser en crédito hipotecario, nada. Entonces esos son como lo que yo quiero transmitirles. O sea, más allá de que ustedes quieran construir con permiso o sin permiso, poder transmitirles la normativa de manera que sepan qué se puede hacer, de qué manera, porque en el fondo después, a mí me ha pasado muchas veces que me llaman después de que construyeron. El caso más próximo, digamos, hace un par de semanas, un cliente que yo le había hecho una ampliación, me llama porque había estado trabajando en un local comercial con unos maestros X que no eran míos, porque quería vender empanadas en su garaje. Ya había invertido como 5 o 6 millones de pesos, yo lo fui a ver y le dije, no te van a dar permiso nunca. Y efectivamente, imposible que le dieran permiso. Entonces, obviamente, toda la inversión se fue a la basura. No, Entonces, lo mismo, porque, bueno, yo soy usuario de TikTok. En TikTok vemos, no sé, pues desde casas prefabricadas hasta cualquier cosa. Entonces la gente por desconocimiento o construye, o porque alguien le dijo, no, si yo hice lo mismo y no te preocupes, hasta cuestiones técnicas. Que por ejemplo, no sé, yo en esta imagen tengo una casa mediterránea que construí en el año 2009, sé que allá por la zona que llueve no puedo tener una misma pendiente de lluvia, sé que el techo tiene que estar en cierto ángulo respecto al viento, y eso quizá una persona que no sabe lo va a hacer mal, se va a equivocar y se va a estar lloviendo el resto suyo. Entonces, como les decía, al estar en zona rural y como le dijeron a usted, señora Marisol, usted puede construir hasta un hotel, o sea, en el fondo se puede hacer cualquier cosa. Algo en regla. Claro, en zona rural, ¿alguno de ustedes sabe cuánto se puede construir? Aparte de la señora Marisol, ¿qué saben ustedes? ¿Se pueden construir una casa, 2 casas, 3 casas? ¿Cuántas? ¿Alguno ha recibido alguna información respecto a eso? ¿Algún mito urbano? Creo que eran 2, ¿no, Rodrigo? Según la generalidad dice que es una casa, casa de servicio, ¿no? Algo así. La casa del vecino, o lo otro que se dice es que solo el 10% del tamaño del terreno. En el caso de mi terreno, que mide 7.600, podría construir 750 metros, según lo que dice la gente, Claro, el mito. Claro. Eso no es correcto, porque eso solo es aplicable a la región metropolitana, entendiendo que la región metropolitana, bueno, la cantidad de población que tiene una normativa especial. Pero lamentablemente, como en todas las profesiones, hay mucho, bueno, no es una crítica hacia la profesión, sino que en la universidad no te enseñan estas cosas, hay que estudiarlo por su cuenta, así como en muchas profesiones. Uno va a la dirección de obra, por ejemplo, yo voy y digo, voy a construir 3 casas en mi terreno, seguramente me van a rechazar el proyecto y yo voy a tener que entrar a una instancia, digamos, superior, para que me aprueben el proyecto, que me lo van a terminar aprobando. Porque, como les digo, esa normativa solo es aplicable a la región metropolitana. Entonces, como digo acá,
La primera, bueno, acá les estaba mostrando lo que ya les mostré, el certificado de informes previos. Lo primero que nos avala a nosotros es el derecho a propiedad en la Constitución vigente, que dice el derecho a propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar, disponer de ella y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función. Acá es importante decir que la Constitución le da el poder a otro cuerpo legal, que es una ley específica, para definir cómo se usan, se gozan y cuáles son las obligaciones y deberes de un bien, digamos, material que uno tiene. Entonces, esta ley a la que hace, o sea, a la que le otorga poder, podrían haber en otro momento otras leyes, pero en este momento solo hay una ley, que es la ley 3516, y esto ha aparecido en la televisión, por eso en algún momento lo comenté en el grupo, de que hay que entender que estamos en una zona rural y agrícola, y por tanto lo que se construye tiene que tener ese carácter. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si que yo voy a construir una casa, voy a poner una piscina, un quincho, y quiero tener un pasto perfecto, eso está infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque no estoy dándole un uso agrícola al terreno. Entonces, como si quieren, después les mando un par de links de noticias que han aparecido en Megavisión o en otros canales respecto justamente a gente que se ha comprado terrenos en parcelas y que lo han llegado a multar. Y esa multa no es menor. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, incluso como comunidad, si es que llegan a multar a un par de vecinos, aunque vayamos a quemar la plaza de Paredones, esa multa va a seguir existiendo. ¿Qué dice esta ley? Artículo 2. Quienes infringen lo dispuesto en el presente decreto ley, aún bajo la forma de comunidades, condominio, arrendamiento o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo 1, serán sancionados con una multa de beneficio fiscal equivalente al 200% del avalúo del predio dividido. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros vamos a construir con permiso. Eso significa que al momento de que vaya un inspector municipal a recepcionar las obras de construcción, va a aprovechar de pasearse, no puede entrar a los respectivos predios privados, pero sí va a ver que hay otras construcciones. Entonces, deben saber que lo que se construya tiene que tener un carácter agrícola. Ese carácter agrícola, ¿cómo se expresa? Para la norma o para la ley o para la municipalidad, para la dirección de obra. En el fondo, cuando uno construye, diseña su casa y lo presenta a la municipalidad, tienen que aparecer en el mismo plano las huertas de cultivo, el gallinero, no sé, un pequeño invernadero, una planta de compostables, etc. En esta parte quiero hacer una pausa por si alguno tiene alguna duda. Buenísimo, eso quiere decir que, claro, al estar definido como predio agrícola, tienen que tener por lo menos su chacrita, su parcela, su huertito para justificar el uso, ¿no? Correcto. Claro. Ahí alguien escribió. Perdón, María Isaura está haciendo una pregunta, estimado. Sí, mira, Hay un eco. quería consultar porque en caso que uno quiera hacer como un tipo de construcción ecológica, ¿Sí? por lo mismo que tú estabas mencionando, o sea, si uno quiere tener como un huerto y todo eso, pero Sí. ¿qué pasa con el tema de, por ejemplo, los temas sanitarios? Porque, ¿Te refieres al alcantarillado? Por ejemplo, uno no quiere tener los que producen biogás, que en este minuto, un biodigestor, por ejemplo, en vez de tener una típica fosa séptica normal. Claro. Sí, está regulado en la ley eso. Tú puedes tener una letrina, pero solo por poco tiempo, transitoriamente.
justamente por la infiltración de percolado y cosas fecales a las aguas subterráneas. Sí, pero por lo mismo, o sea, nosotros no queremos tener una letrina, por ejemplo. O sea, no queremos tener fosa ni nada de eso. Queremos tener un biodigestor, por ejemplo. Ya, pero por eso, ¿y dónde se libera ese material? El biodigestor es un sistema que se alimenta constantemente y los residuos se convierten en la mitad en compost y la otra parte se convierte en gas residual, Ya, que sirve para cocinar. ya, No queda subsuelo, no queda subsuelo ya. externo, claro. ¿Mm? Entonces O sea, no mira, afecta eso, las napas, todos por los eso temas- mismo queríamos Sí. ocupar ese tipo de sistema. Eso tú lo presentas dentro del proyecto sanitario, Ya, que va junto a tu proyecto, digamos, de construcción, y eso lo aprueba Sanidad. ya, ok. El proyecto sanitario, como ayer lo hablaba con Felipe y la señora Olga, creo, se puede ingresar después del proyecto de arquitectura o de construcción, porque se supone que teóricamente eso no va a empezar a funcionar hasta que no esté construido. Entonces, por ejemplo, uno podría tener una construcción tipo un container, tiny house, y después presentar el tema sanitario cuando uno ya Sí, recién está pensando en ir a ocuparlo para vivir. Claro, antes de ese proyecto se tiene que haber sido aprobado por Sanidad antes de la recepción municipal del proyecto, de la construcción. Ah, pero O sea, esa por ejemplo, recepción si municipal es antes de que yo empiece a construir. No, la recepción Después de que municipal tenga es una vez. hecha... Ah, Sí. es la inspección que hacen al final. Es el momento final cuando te recepcionan la obra. Ah, ok. Ya, ok. Sí, Muchas gracias. ya. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto de la multa y todo eso, lo que significa tener una zona agrícola? Ahora, esta zona agrícola no puede ser tan menor expresada en el plano, digamos. Y como les digo, en el caso de las personas que no vayan a construir con permiso, se tiene que ver en su terreno, porque si no igual la multa va a ir a ellos. O sea, hay que tener su chacrita y el tema de la multa. Hay que, Entendiendo, perdón. hay que tener ahí su plantación de tomate, lechuga, Buenísimo. sus gallinas. Yo creo que todos vamos a seguir ese rumbo. El tema es la multa. El tema de la multa, tú dices, es el doble del avalúo fiscal del avalúo fiscal. O sea, si del terreno. 10 millones, esa multa van a ser 20 millones. 20 millones, claro. Y si claro. no paga esa y si multa... que es el doble. 40. Es el doble. 40 millones. Sí. Es mejor hacer la chacra. Bueno, acá una aclaración, que también es mejor hacer la chacra, tener un par de cosas ahí en la casa. Ahora, ese uso agrícola es muy variado, o sea, puede ser desde, por ejemplo, no solo cosas agrícolas como plantar, a lo mejor podría ser, como decía Marisol, creo, el compost, podría ser, no sé, tratamiento de maderas, reciclaje de madera, podría ser una zona solo para trabajar madera, etcétera. Ahora, como en la siguiente norma, ustedes me están viendo, ¿cierto? Sí. ¿O no? ¿O no? ¿O Sí, solo están viendo mi presentación? No, se ve todo. Ya, perfecto. Porque como les decía, voy a ir hacia atrás, hay una escala, digamos, de normativas. Hola. Como les dije. Hola. Disculpa, habla Catalina, por acá. Hola, Catalina. Mira, lo que pasa es que como tú acabas de decir que la construcción tiene que ser de madera, No, yo no he dicho eso. Ay, ¿cómo era, disculpa, el tema de la construcción entonces? No, dice que
dije que el concepto de zona agrícola es muy amplio, o sea, no solo tu uso agrícola del terreno significa que tengas que plantar, a lo mejor puedes tener una zona de tratamientos de madera, por ejemplo, si que fueras artesano. Claro. Entonces eso también es permitido dentro de la zona rural. Perfecto, No, perdón. no es solamente Entonces, por mover la ejemplo, tú tierra, podrías- o sea, o trabajar la tierra. Claro, claro. O sea, o por ejemplo, tú podrías ser una persona que tiene plantas. ¿Cómo se llama? Invernade, no, ¿cómo se llaman las personas estos que tienen los digamos, Viver. criaderos de Vivero. un vivero? Podría ser un vivero. Ya. O solo dedicarte al compost. Entonces a lo mejor en tu plano va a aparecer solo eso. Pero sí tiene que tener ese carácter, ese espíritu, el terreno de agrícola. Buenísimo. ¿Y por qué Una volví a la... consulta, y tiene que ser así como... Perdona, es que estoy con dos dispositivos. ¿Tiene que ser con fin agrícola para términos comerciales? O sea, por ejemplo, ¿yo puedo generar No. compost solamente para mi parcela o tengo que saber tener un No, exceso no, de no, no. compost y venderlo? No ya. tiene que tener un carácter comercial. Ahora sí, ahí nos estamos adelantando un poco, sí hay mucho más facilidades para las personas que quieren hacer algo comercial en zonas rurales. Beneficia. Que eso hay beneficios. Exacto. Y porque obviamente el país, digamos, como Estado, quiere que las zonas rurales se desarrollen de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si que yo fuera médico y quiero ir y poner mi consulta médico, me van a decir en la dirección de hora, que bueno, felicitaciones, me van a dar una frase, un café, galleta. Tenemos médicos. Claro, tenemos médicos, justamente, o tenemos veterinarios. Entonces, eso hay que pensarlo, porque imagino que dentro de la cantidad de personas que somos, más de alguno tenemos algún Exacto. emprendimiento. Entonces, eso te va a facilitar muchas cosas en el ámbito, digamos, de los permisos. Por eso, perdón. Ya sea vendiendo compost. Eso, Rodrigo. Por eso es tan importante el tema de organizarnos, ¿no? En lo que hablábamos con Yolanda, de saber qué cosas se pueden hacer. Tenemos el plus de estar en una zona en donde se pueden hacer cosas, como comenta Rodrigo, y poder potenciarlas comercialmente igualmente. Se dan las facilidades para poder hacerlo. O sea, y tenemos una conectividad súper buena. Estamos entre Santa Cruz, Pichilemu, Bichunquén, o sea, una zona que tiene buenísimo mucho potencial. Yolanda Moreno tiene Sí. una pregunta, estimado Rodrigo. Yolanda, dime. Sigue con la mano arriba, yo creo que se quedó dormida ya. No. Si quiere escribirme por el chat, Yolanda, yo le digo. ¿Me escuchan? Ahí volvió. No, ¿me escuchan? Sí. ¿Ahí? Sí. Ya. Es que de repente se pierde un poco la señal. Oye, no, era volver un poco atrás con el tema de los biodigestores. Eso es solo para dejar cerrado el tema del biodigestor para quien consultó. Tiene, aparte de sacar los permisos, va a tener un control constante y continuo porque es un sistema nuevo en temas de la reutilización de los desechos orgánicos. Entonces, no es tan fácil el tema de los biodigestores. Es algo nuevo, pero es algo que tiene que asesorarse con alguien que haga el tema de este biodigestor. Por ejemplo, generalmente lo hacen las personas que están trabajando en las viviendas también ecológicas, que las viviendas de barro. Oh, qué bueno que tocaste el tema de las viviendas de barro. Qué bueno. Sí, ojalá lo toquen. Es todo un paréntesis ahí. Sí, perdón, pero es que hay que cerrar ese tema del biodigestor, porque es todo un tema con las construcciones ecológicas que se llaman, y quienes están trabajando y están asesorando en este tema son quienes están trabajando justamente las viviendas ecológicas.
¿ya? Que están trabajando con el barro y están trabajando con los baños ecológicos y una pila de otras cosas, ya, reutilización de agua y demás. Como te digo, todo lo que es sanitario lo prueba el Servicio de Sanidad, la Seremía de Sanidad. Exacto, y esa aprobación, el Ceremi. Y esa aprobación se adjunta a la carpeta del proyecto de construcción. Entonces, eso es, y ahí te hacen la observación, etcétera. O sea, eso no lo podríamos resolver acá. No, es como más complejo el tema para la chica que está viendo, porque es un monitoreo constante, porque como es un sistema que era antiguo, pero que volvió a utilizarse, entonces hoy día es nuevo, está en constante, tiene que estar constantemente siendo monitoreado, y el municipio no siempre tiene las condiciones como para hacerlo en las direcciones de obras, que tienen que estar con sanidad y tienen que estar con la Ceremi. Entonces, al final, quien utiliza este sistema ecológico es quien tiene que estar constantemente entregando la documentación para la revisión, para que ningún vecino vaya a presentar una denuncia al respecto, ¿ya? Es complejo el tema, se está utilizando harto. ¿Tú vives en la región, Rodrigo, en la quinta región? Sí. Ya, en la quinta región se está utilizando harto ese sistema en la parte de los cerros, donde cuesta que llegue aguas y demás. Se están utilizando todo esto, este tema de la ecología. Y entonces habría que, eso sería para otra reunión. Eso sería para otra. O sea, es un tema técnico, como les comentaba a Felipe y a Olga ayer, de entre mi experiencia. Yolanda, no Olga. Yolanda. Es que tienes cara de Olga. Tengo cara de Olga. No, Yolanda. Así como he aprendido muchas cosas en mi carrera profesional, pastelero a sus pasteles. O sea, yo no te podría dar una opinión general, pero eso, como les digo, igual que la gafitería, eso el gafiter certificado lo tiene que ver. Yo podría dar mi opinión, pero a lo mismo con sanidad. No es mi tema. Y como, o sea, lo general que les puedo decir es que eso tiene que ser aprobado por el CNMI de salud, que es el paso regular que se tiene que hacer previo, o sea, no previo, como le comentaba a la niña que tenía el interés de hacer esto. Ayuda bastante que nos digan qué entidad se hace cargo de eso, porque eso ya me ahorra 10.000 viajes a distintas partes para que te peloteen de una oficina a otra, nadie sepa qué pasa. Eso, el CEREMI de salud. Tú presentas tu proyecto en el CEREMI salud con planos, detalles, constructivos, etcétera, y tiene que ir firmado por un profesional, que en este caso tiene que ser un sanitario aprobado, y con ese permiso tú puedes hacer, y es lo mismo que pasa, que vamos a hablar más adelante con los pozos de agua, que a uno se le habilita una cantidad de agua a usar, y queda un medidor, entonces para que se sepa que no se está sacando más agua, etcétera, etcétera. Entonces esa es la entidad competente, y el profesional competente el que desarrolle ese proyecto sanitario firmado con estudio, cálculo, etcétera. Rodrigo, si quiere le damos continuidad, sí, para que alcance el tiempo, nos quedan 20 minutos. O sea, yo no tengo problema en que sigamos, pero sí, démosle. No tengo problema con el tiempo. Les decía que volví atrás para mostrarles en el fondo las jerarquías de la ley. Primero está la Constitución, después el decreto ley que les leí, y luego viene la Ley General de Urbanismo y Construcción, que como les decía acá aparece muchas veces nombrada esta LGUC, que es Ley General de Urbanismo y Construcción, que define lo que podemos hacer en nuestro terreno. Entonces dice, artículo 55, que es el que aparece muchas veces en este certificado de informes previos. Fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir
para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble, es lo que les decía antes. O sea, su lote, su terreno tiene que tener este carácter agrícola o de servicio, y agrega, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores. Entonces acá, esto va a quedar, se los voy a mandar para que lo puedan leer entero. No tiene sentido que yo se los lea. Esto significa que ustedes pueden construir más de una vivienda, y a su vez también les permite hacer o cosas turísticas o poner un almacén o algo de servicio, porque en el fondo, como les decía, el Estado lo que quiere es que las zonas rurales se desarrollen. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Para los que son dueños por primera vez, si que ustedes le dan un carácter comercial, van a tener que pagar contribuciones. En el caso de primera vivienda, aunque se construya en una casa de 500 metros cuadrados, no van a tener que pagar contribuciones, porque la primera vivienda no paga contribuciones por ley en Chile. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Pasamos a lo siguiente. Entonces, como les decía, ¿alguien preguntó algo? Sí, teníamos a Catalina con una pregunta y después a Matías Silva. Catalina. No, es que ya pasó el tema. Así que no importa. Ya pasó. ¿Ya fue aclarado? ¿Ya fue aclarado? No, Bueno. se había comentado de que claramente no se podían poner como estas piscinas gigantes enterradas, ¿verdad? Sí se puede. Se puede. Sí se puede. Ah, Pero ahí entramos en el tema de los en el tema de los pozos y no, sí se puede. Claro, tú podías hacer una piscina. Pero el resto de tu terreno tiene que tener este carácter agrícola, de explotación agrícola. claro. Ya. Sí. Piscina Ya. hay, Sí. piscina hay. No. Matías. 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 Hola. Hola. Sí. Hola. Una consulta. Usted dijo algo de que nosotros no podíamos pagar contribuciones y las contribuciones No. que se pagaron este año. No, ¿cómo que no puede? Yo, por ejemplo, yo no pago contribuciones por el terreno, está libre de contribuciones. Y ojo, se están pagando contribuciones por el terreno. No, en el contrato de compraventa dice que el terreno está libre de pago de contribuciones. Por Pero eso se le digo, puede- por eso Y le como les preguntaba digo, sí, y como les digo, si es que usted tiene más de una propiedad, tiene que pagar contribuciones. Ok. O sea, si es un primer terreno, Sí. tú no tienes casa, no tienes una propiedad a tu nombre, no pagas Sí. contribuciones. Pero si tienes pagas una contribuciones. casa y aparte tienes tu parcela o varias parcelas, tienes que pagar contribuciones por esas Sí. parcelas. Sí. Ahí es solamente la primera vivienda. es solamente... Pero, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que mi marido compró la propiedad de él a su nombre y él el Ya. primer terreno y está pagando contribuciones. Igual le Ya, pues, salió. tiene que hacer eso, como le digo, eso excede mi conocimiento, pero esa reclamación es a Servicio de Impuestos Tesorería, Claro. ¿Ya? donde se hace la solicitud de la exención del pago de contribuciones por ser la primera vivienda, la primera propiedad. Ok, muchas gracias. Ese es un tema legal, pero como le digo, de hecho le van a devolver la plata. Claro. Así que ahí tendrá que hacer un asado para todos. Eso. Hay que llamar a la tesorería, hay que gestionar directamente con ellos. Claro. Como les decía, el certificado de informes previo habla del artículo 55 y luego hay otra normativa que es un plan regulador metropolitano. Metropolitano no se refiere a la región de Santiago, sino a la gran ciudad que compone una región. A eso se refiere con este nombre técnico. Entonces,
este plan metropolitano define las áreas rurales y habla de que estas áreas rurales son las que interconectan las zonas urbanas, o sea, digamos, las zonas donde hay ciudades o poblaciones más constituidas, y habla respecto a ciertos temas técnicos que no viene al caso detallarlo, pero que, como les digo, va a quedar enviado para que el que tenga alguna curiosidad de leerlo. Pero lo interesante es que este plan regulador metropolitano no, y acá que estoy mostrando el plan regulador de la comuna de Paredones, no define qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en las zonas rurales. Como le dijeron a la señora Marisol, creo que fue la primera que habló, de que le dijeron que podía hacer hasta un hotel. Efectivamente, nuestros legisladores hacen tan mal su trabajo que nos permiten que podamos construir cualquier cosa, lo que es bueno para nosotros. Cualquier cosa dentro de la norma, de una ordenanza que es la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Buenísimo. Pasemos al tema de los pozos, que es un tema importante. Igual que en la parte anterior, estas son las 4 normas que nos rigen, que son la Constitución, el Código de Agua, hay una ley 21435 que reformó el Código de Agua y un decreto el 833 de 1992 que también hizo algunas correcciones respecto al tema de los pozos. ¿Qué dice? Cualquiera puede cavar en su suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos de subsistencia, aunque de ello resulte menos cavarse el agua de que se alimente algún otro pozo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un pozo sin permiso, siempre, aunque yo le reste agua a mi vecino, pero solo este pozo puede ser sin permiso solamente cuando sea para mis subsistencias. O sea, en el caso de la Catalina, creo que fue, preguntó sobre la piscina. Si es que yo tengo una piscina, tengo 2 opciones. O la lleno con camión aljibe, porque si es que la lleno con el agua del pozo, estoy infringiendo la normativa. Y eso obviamente significa multa. Muchas gracias. El mismo derecho, en igual condiciones, podrán ejercer los servicios sanitarios. Entonces acá explica que los servicios sanitarios, imaginemos que en 5 años más llega la civilización a nuestra zona y se instala una empresa de agua. Esa empresa de agua va a poder sacar agua y nos va a poder dejar agua sin nosotros porque esto está permitido en la ley. Entonces, para que eso, o sea, mi recomendación, como les dije al principio, es que todo sea con permiso, que los que quieran tener pozo lo inscriban, los que pueden. Ayer la señora, no Olga, la señora que tiene cara de Olga, no. Cita Yolanda. Felipe, corrígeme. Yolanda, que me decía que la inscripción de un pozo sale 2 millones de pesos, eso es mentira. Lo estuve revisando hoy día, la inscripción de pozo hoy en día es gratis, a través de la página de Chile Atiende. Obviamente si es que alguien contrata a un profesional para que le haga ese trámite, le va a cobrar, no sé, 200, 400 lucas, como le decía la señora Yolanda, pero la inscripción del pozo es gratuita. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacer es contratar a un profesional que le inscriba el pozo, y esa inscripción de pozo actualmente es por 10 años. En el fondo le asegura tener su pozo inscrito por 10 años. Eso te da el derecho de agua, perdón. ¿no? Sí. Te asegura el derecho de agua. Sí. O sea, no, todos tenemos asegurado el derecho de agua. En el fondo tú quedas inscrito con ese volumen y tú con ese volumen de agua podrías hacer lo que quieras. Podrías vender agua, podrías hacer lo que quieras. Podrías llenar tu piscina, por ejemplo. Ahí sí. Sin ningún problema. Sí. Okay. Claro, ahí sí podría. Rodrigo, una acotación. Sí. Lo que pasa es que lo que yo te comentaba era casi a modo de consulta ayer, que un agricultor X había inscrito un pozo hace muchos años y él en Rapel, y él me decía que le habían cobrado 2 millones de pesos.
Entonces, por eso yo te decía, Pero si es que era hay así, mucha- entonces, claro. está lleno de gente estafadora, pues lo que hablamos ayer. Ah, sí, puede Sí, ser. po. Sí. Sí, po. Sí. Mm. El que no sabe Claro, pierde aquí, claro. parece la cosa. Sí, pues, claro. O sea, imagínate, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Por inscribirle el pozo les cobro weón, 500 lucas. Ah, ya, qué buena, pues. Y es gratis. O sea, tú entras a la página de Chile Atiende y te sale el proceso. Obviamente tenéis que ingresar el proyecto sanitario, que eso tiene un costo, pero ese es un costo de un profesional, no es algo que se paga, que te puede salir 300 lucas, etcétera. Pero como te digo, no, o sea, es ridículo el valor de 2 millones de pesos. Y obviamente se aprovechan de los que no saben. Po. Bueno, igual hay empresas que están certificadas en este tema de los pozos, que también te aconsejan inscribir y el trámite lo hacen ellos mismos. Sí, claro, claro. O sea, uno teniendo el pozo, como te digo, tú entras al link, haces el trámite. Obviamente hay cuestiones técnicas que el común de la gente no lo sabe. Entonces ahí por eso ahí, habría que pagar un poco más, pero es poco, no. Jamás sería, o sea, ridículamente 1 millón de pesos. O sea, sería mucho. Pero no más que Una eso. consulta, Rodrigo. En mi caso, yo tengo un pozo de un citadino allá que hizo todo el tema, pero él no le puso medidor. O sea, no tengo el medidor para poder controlar y tampoco está regularizado. Sí. En ese caso, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer la gestión directamente con Chile Atiende o asesorarse con un profesional? ¿Qué es lo que debiese hacer un profesional? Porque yo no tengo un plano, yo sé que el tipo con eso, o sea, ya, eso. Cuando uno inscribe un pozo, tiene que ir georreferenciado. ¿Qué significa eso? Tiene que ir con un punto GPS, que ese punto GPS no se toma con el GPS del celular. Se toma con una estación de topografía para ubicar exactamente dónde está la ubicación de tu pozo. Ok. Va con el plano sanitario y le tendrías que poner un medidor, que eso lo puede hacer cualquier gaffiter. En el fondo porque tiene un control igual que los ascensores, tiene un control trimestral, semestral, en el fondo que van a medir cuánta agua estás sacando de tu pozo. Si es que en el fondo no estás pasando lo que se te autorizó. ¿Te deja caer un fiscalizador con eso cuando tú tienes regulado, no? No, mira, yo creo que más que se deja caer, uno tiene que mandar los números y muy rara vez, digamos, una vez al año, una vez cada 3 años, ir a un inspector. Mandar los números, ¿a qué te refieres? Tú tomas tu medición mensual, por ejemplo, y la reportas. Trimestral. Yo creo que es trimestral en el caso de los pozos. Ah, mira cómo es el sistema. Vale, gracias. Sí. Ya, ahora acá lo importante, así una como consulta. muchos... ¿Sí? Disculpa, te quería hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, a lo que estaban hablando de los pozos. ¿Es posible, por ejemplo, sacar agua, pero para regadío efectivamente de plantación, o sea, árboles, o lo que uno vaya a sembrar ahí, no habría restricciones, o sí? No hay, justamente, acá en el artículo 56 habla de la subsistencia y en el fondo para las cosas que dice resulte menoscaba el agua del que se alimente según los pozos, servicios sanitarios, uso, podrán extraer pozos cavados, propia organización, algunos, en el fondo es para tu alimento y subsistencia. El agua es para la subsistencia y si es que esa subsistencia significa tus plantaciones, está permitido. Pero no necesariamente para cultivo y venta comercial, a eso me refiero. No, por eso. Si es que tú sí lo tienes como comercial, en el fondo ahí sí tendrías que regularizar tu pozo. Si no es comercial y es para ti, no necesitas regularizar tu pozo. Ya, ok, gracias. O sea, al final es para subsistencia. O sea, si no tengo regularizado el pozo es para subsistencia. O sea, en el caso... Claro, para la casa, claro, el baño, o sea, para la cocina, cosas así. El ejemplo más simple es en el caso de que vaya un inspector municipal a revisar la obra que construyó Felipe, por ejemplo. Va, la revisa, la construye y ve que el vecino al lado tiene una piscina. Y ve que su pozo, y dice, chuta, ¿de dónde está sacando el agua? Revisa en su registro y ve que no tiene pozo regularizado.
y ve que tiene un pozo, obviamente ahí te van a decir una de dos, o regularice su pozo, o multa. Primero la opción va a ser regularizar pozo. Y aquí viene lo importante, que los pozos, en el fondo teóricamente y matemáticamente, no todos podríamos tener pozos regularizados, porque en el Código de Agua, en el artículo 61, define cada cuánta distancia puede haber un pozo, digamos, inscrito. En el radio dice, la resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de agua subterránea establecerá un área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares. O sea, me voy a cambiar de pantalla, voy a hacer el ejercicio con mi terreno. Este es mi terreno, lote 206. Están viendo acá una pantalla negra, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Imagínense, yo quiero poner un pozo acá. 47, 57, 100. Esto está en metros. Ahí estoy. Imagínense, yo pongo un pozo acá. Voy a poner, ahí está el centro de este círculo. Ahí está mi pozo. Ninguno de estos vecinos en todo ese círculo podría tener un pozo inscrito. Porque es lo que dice la ley. ¿Podrían tener su pozo? Sí. Pero no podrían inscribirlo porque yo soy el que tengo inscritos los derechos de agua para esta medida, que son 200 metros de radio. Allí se ve 200 metros. Es mucho. Claro. Y de hecho hay una proyecto de ley que ese radio de protección son 500 metros. Ahora, la ley en Chile no es retroactiva. O sea, en el fondo sí que tú inscribes tu pozo hoy día y hasta que no se apruebe esa ley, si bien tiene carácter de urgencia, yo creo que tiene para rato que se apruebe, si es que se aprueba, van a ser 500 metros la inscripción de el radio de protección. ¿Les queda claro? Bien. Ahí, o sea, el que haga el pozo, ojalá haga estrategia con los vecinos, o sea, en el caso... Mi sugerencia, y también por tema económico, yo creo que con un pozo se alimentan 3 casas. Entonces, obviamente sale mucho más conveniente que se pongan de acuerdo los 3 vecinos de al lado, hagan un pozo y generen las conexiones de cañería, que les va a salir infinitamente más barato que cada uno haga un pozo. No hablo de la fosa séptica, hablo de la alimentación de agua. ¿Puede ver si hay alguna pregunta? Voy y vuelvo. Una consulta cortita. Esperen un minutito. Esperen un minutito. Claro, hay un paro técnico. Paro técnico. Matías Silva tiene... ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Quién estaba hablando? Yo. María Isaura. Sí. En realidad soy su hija, pero estamos todos aquí escuchando. Por eso el rebote. Se escucha rebote. Sí. Ya. Esperemos. Sí, es que tenemos que esperarlo porque ya no. Pero está bueno. Yo encuentro bueno esa estrategia de poder compartir el tema del pozo por el tema de la ley. O sea, regularizar uno y quizás repartir en 3, 4 parcelas, en el ratio, ¿no? Creo que sería bueno eso. Volví. Ahí te escuché algo del tema del radio. Ahora lo interesante del tema de los pozos, la inscripción de pozos se hace igual en el conservador de bienes y perfectamente ese, por ejemplo, en el caso de que yo me pusiera de acuerdo con Felipe y otra persona, esa inscripción queda a nombre de los 3, o sea, de las personas en el fondo que hayan invertido en ese pozo. Más allá de la ubicación, pero en el fondo se está
se está pagando por el derecho por el volumen de agua que uno está inscribiendo, no es por el terreno específico. Entonces, eso mismo le iba a preguntar. El pozo queda inscrito para para todos los que inscriban el pozo, entre comillas. No es por el terreno propiamente tal. Esa inscripción se hace en el conservador de bienes raíces igual que un terreno. Ya, y la otra consulta, si uno no tiene piscina, pero quiere tener algo así como un bioestanque, o sea, como... ¿Qué? Como una tinaja. ¿Una qué? Sí te entiendo, una de las piscinas naturales o algo así. Claro, pero que en definitiva es como tener una reserva de agua dentro del terreno. Sí. De la cual no la voy a llenar sacando agua del pozo, sino que espero que se alimente del mismo lluvia y etcétera. Claro. No, claro, en ese caso no tendrías que inscribirlo. Po. Claro, si justamente hablábamos ayer eso con Felipe de ojalá que se aproveche el agua de las lluvias, poniendo algún muro de agua, etcétera, justamente para poder capturar esa agua y ocuparle los regadíos. Esa es otra reunión, tenemos que organizar algo ahí. Eso es otro técnico. Vivienda ecológica y Sí, estrategias. Creo que ahí si tenemos a alguien que conozca, nos tiramos con otra reunión. No, y la otra consulta, ¿y qué pasa con este pozo inscrito como comunitario, entre comillas? ¿Qué pasa al minuto después de querer vender el terreno? Es un derecho absolutamente aparte. Ya, ok. O sea, digamos, no es un derecho, es un bien. Bueno, son derechos de agua los que uno inscribe, pero es un bien material. Entonces, tú podrías vender por un valor aparte los derechos de agua o cederlo. ¿Se entiende o no queda claro? Al ceder clarito, gracias. No queda claro. Al ceder, ¿qué significa? O sea, yo vendo mi... Por ejemplo, si que yo... yo vendo yo vendo mi parcela con la que inscribí con 2 vecinos más mi pozo. Yo puedo vender y en la misma venta ceder mi participación, que sería el 33% del pozo de agua, en la misma escritura, o venderlo aparte. ¿Y eso toma un avalúo fiscal por el derecho de agua igual o no? ¿Se paga impuesto por eso? No, los derechos de agua son aparte. Como te explicaba, uno puede vender el derecho de agua como un bien aparte. Ok. Digamos, es una propiedad. Es una propiedad que tiene cierta cantidad de años y de hecho que es renovable. O sea, si en el fondo tú sigues explotando el agua, no te la van a negar. La primera inscripción dura 10 años y después es renovable, digamos, de por vida. Buenísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Zona rural decreto al disponer los servicios de agua cerca. Bueno, acá una cuestión importante que habla de la zona rural respecto a cómo hay que tratar las aguas servidas. En el fondo, para resumirlo, es que nos tenemos que hacer cargo de las aguas servidas y justamente para que no, como dice acaso, de que no haya infiltración en el terreno y las aguas subterráneas. Entonces eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los dueños de parcela, de que eso no suceda. Entonces hay que velar para que eso no pase y hay una medición que está establecida en esta norma que dice inferior a 1000 coliformes fecales por 100 milímetros de tratamiento. O sea, bueno, eso se tiene que definir en el proyecto sanitario, que digamos una fosa séptica lo cumple, pero es una cosa que tiene que ser considerada al momento de construir. Pregunta Matías Silva. Matías. Mi consulta es, ¿cuántos metros tiene que estar la fosa de la poza? Del pozo. La fosa del pozo. Hay una... No, mira, esa medida es... A ver, la fosa... ¿Tú sabes lo que es una fosa séptica? ¿Has visto como gráficamente lo que es?
Sí, sí sé lo que es. Ya, pues la fosa séptica tiene como 3 cámaras, digamos. Una cámara mayor, que es la que recibe todo. Sí, el desengrasante. O sea, primero, entre la casa y la fosa hay una cámara desengrasante, luego la fosa mayor, luego hay unas que son de drenaje, que son Claro. las que hacen que precipiten hacia el fondo de la fosa los sólidos, y luego viene la parte con ripios grandes que son para la filtración del agua al final antes de volver a entrar al terreno. Eso son 30 metros desde la fosa a este dren. Ah, Pero en el fondo nosotros no podemos saber, porque si es que tenemos un pozo, los pozos no son como nos imaginamos, que justo nos encontramos como, digamos, con un globo de agua. El agua pasa por debajo de las tierras de distintas maneras. Entonces, por eso es que, bueno, las fosas hacen ese trabajo de filtrar las bacterias para que pasen en la medida que en el fondo permite sanidad. Pero eso está especificado en la información técnica de la fosa. O sea, para explicártelo así como simple, da lo mismo que tengáis a 100 metros o a 50, porque el agua que tú filtres de tu fosa inevitablemente va a llegar al agua subterráneas. Entonces no es como eso. Entonces por eso por eso la filtración del agua tiene que ser buena, tiene que ser constante, tiene que estar, no es como llegar y hacer una letrina y tiremos ahí todo, porque eso obviamente va a llegar con las bacterias que no permite la norma. ok. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más preguntó algo? No, sí. No, todo ok. Todo ok. No sé qué más les podría decir. ¿Alguna pregunta? ¿Les interesa otro tema que los pueda orientar, ayudar para una futura reunión? Normas de construcción, habíamos quedado en eso de los errores más típicos, ¿no? Mira. Norma y materialidad. A ver, vamos acá. Normas y materialidad. Volvamos a los certificados de informes previos. Acá en los certificados de informes previos, como les digo, para una persona que no tiene conocimiento, hay como chino esto. Hay unos temas que dice, por ejemplo, distancia entre línea O. ¿Qué es la LO? Línea oficial. Distancia entre eje calzada, antejardín, calzada, distancia. Ok. ¿Qué significa esto? Acá yo hice como un esquemita, mi terreno, esto es con la medida del terreno. El fondo del terreno mío mide 76. Entonces, por ejemplo, ahí está la línea del vecino, que es esta línea imaginaria, y hay una distancia imaginaria que uno no puede ocupar, que son, voy a poner acá, que son 3 metros. Ahí más o menos. Que son 3 metros. O sea, mi terreno, y uno dice, ¡ay, qué injusto! ¿Por qué no puedo ocupar 3 metros de mi terreno? En el fondo es por precaución, por incendio. Esto ha sido estudiado por años. Entonces yo no puedo ocupar esta wincha, que es de 3 metros. 2,99, pero 3 metros. Imaginemos que son 3 metros. Y luego de eso, hay otra línea imaginaria también, que se llama rasante, que sale en el certificado de informes previos. Y son, espérenme acá, a ver si lo puedo escribir, espérenme un segundo con el teclado.
Rodrigo, aprovechando, esa distancia de los 3 metros, normalmente hay muchos vecinos que quieren hacer el famoso cierre perimetral natural. Que Sí, normalmente eso está pegado al cerco que delimita su parcela, ¿no? El cierre. Ahí ya claro. estás poniendo algo dentro de los 3 metros. Sí, es que la normativa te permite ocupar el 30% del perímetro. O sea, por ejemplo, mi terreno, este es su perímetro, la normativa me permite ocupar el 30%, excepto que diga la zona, y eso aparece en el certificado de informes previos, que tienen que ser construcciones aisladas. En este caso, nosotros, como te digo, este informe previo es del terreno entero, no solo de mi lote. Entonces habría que ver qué es lo que pasa en el certificado de informes previo del lote en particular. Si es que dice construcción aislada, eso significa que no puedo pegarme digamos, al límite con el vecino. Ok. Entonces eso lo define acá. Por eso yo estoy poniendo ese caso, porque en realidad creo que es lo Entonces, que en ese debería caso, pasar. los cercos vivos tendrían que ir después, o sea, alejados, o sea, después de los 3 metros de distancia que usted me menciona. No, Y de ahí, no, porque un cerco vivo es configurado tu cierre, va en el límite, de tuyo con tu vecino. Ah, por eso, Va es en que tu por eso era la terreno, duda. digamos. A eso se No, refería no, Felipe, yo creo que muchos Sí. hacemos no, por como ejemplo, no. Yo me un refiero a cerco esto, si es que perimetral yo y quiero, después le ponemos cerco vivo alrededor. no, yo me refiero a esto, de que si es que digo, para ocupar mi terreno lo máximo posible, Ok. pego mi casa acá, a este lado. Lo pego ahí justo en el límite del terreno. No. A No, eso no, me la refiero. casa era el tema del cerco vivo. Sí, era el No, tema del cerco no. vivo. No, lo construido. O sea, por ejemplo, no podría tener, para que se entienda, no podría tener la piscina acá. Ok. La tendría que tener después de los 3 metros. Un poste, No, cualquier cosa dentro de esos 3 metros que sea físico construible, ¿no? que sea construido. Ok. ¿Podría tener mi huerto? Sí. ¿Podría tener una piscina o mi quincho? No. No. Ok. No. O sea, puede haber un cerco vivo dentro, o sea, limítrofe de los 3 metros, a eso es lo que me refiero. Claro, sí. Ok, Sí. súper. Y lo otro, que por la zona, en esta región que estamos nosotros, tenemos otra línea imaginaria, que es esta. Que se llama, espérenme un segundo, menos 30. Esta línea imaginaria que se llama rasante. Que esto es aplicable para cualquier persona. No sé si alguno de estos tiene alguno de ustedes tiene una propiedad, otra propiedad por ahí. La rasante es una línea imaginaria que en el fondo lo que hace es que no darle sombra a mi vecino. Entonces yo no podría exceder esta altura de esta línea imaginaria, la voy a poner ahí en rojo. Entonces, por ejemplo, mi casa no podría ser esto. No podría este espacio, lo voy a marcar ahí. Ese espacio no me lo permite la ley. Este espacio ahí que está en blanco. ¿Se entiende? Como que un cuchillo imaginario que corta en 70 grados mi construcción. Desde una distancia del vecino. Dependiendo de la zona, hay una normativa específica de 3 metros hacia acá. O sea, esta línea puede ser hacia adentro o hacia afuera. Eso lo va a definir el certificado de informes previo. Puede ser acá, hacia este lado, hacia mi lado o hacia el lado del vecino. Eso lo va a definir el informe previo respecto al lote en particular. Y lo otro, así como sugerencia constructiva, lo que yo lo he visto, mi tía construyó en Pucón sin asesorarse ahí con un maestro que le dijo, no, yo he hecho esto toda mi vida.
Mi sugerencia es que no se peguen al suelo, justamente por el tema de lluvia, y que su vivienda sea separada del piso, ya sea una vivienda prefabricada o lo que sea, y a su vez que también lo he visto en TikTok malamente, ¿no? Que hicimos los pollos, los típicos pollos, y directo al cemento. Acá vamos a poner como ejemplo el cemento, ¿ya? La madera se pudre, o sea, esa madera va a durar 5 años. En 5 años van a tener problemas de pudrición acá, quizás menos por la zona. Entonces, esta madera tiene que ir cortada acá. Y acá tiene que ir una pletina de fierro, obviamente tratado para la humedad. Envuelta. Y este fierro va anclado a la madera. Entonces, ¿qué permite eso? Que si que se pudre una parte de la madera, se cambia la pieza y no se va a poder ir todo hacia acá y no va a quedar ese vacío en el hormigón. Ahora, como le dije a Felipe, si que alguno tiene una duda, me pregunta, sugerencia, y lo otro que también les voy a mandar es como una planilla, o sea, no es como, es una planilla Excel con como trabajo yo, que en el fondo son al cliente detallarle todos los materiales hasta los tornillos, porque me toca muchas veces ver que un cliente dice, no, ¿sabéis qué? Construyamos en madera porque es más barato, y en mi experiencia sale prácticamente lo mismo construir en madera que construir en albañilería reforzada. ¿Qué es la albañilería reforzada? Ladrillo y hormigón. El mayor costo de la construcción es la mano de obra hoy en día, más allá de que hay precios que han subido bastante. Y también, como les digo, tanto internet, TikTok y esas cosas, veo valores un poco ridículos de viviendas prefabricadas, y también los que pretenden construir como inversión tienen que saber que una vivienda prefabricada, si es que no se regulariza, en la dirección de obra y tiene permiso, no la van a poder hipotecar nunca, y no la van a poder vender con crédito, la van a poder vender solo en efectivo. Y lo único que el banco va a hipotecar va a ser el terreno. Entonces, si es que tienen alguna duda me lo preguntan. Yo, en el fondo, para no recibir preguntas por privado en WhatsApp, yo preferiría que quizás Felipe haga un drive donde hagamos una planilla Excel, y que el que tenga preguntas queden ahí, de manera que todos puedan ver la respuesta y que nos sirva a todos para esos temas como más técnicos. Como les decía antes, Una un tema consulta chiquitita. En esos pollitos que tú estabas mostrando, o sea, ¿existe una profundidad específica dependiendo del terreno? ¿Qué me lo da? ¿Qué te lo da? Hay una medida que viene desde los egipcios. No, de verdad, no es mentira. ¿Tiene que ver con la triangulación, algo así? No. Esta profundidad te la da porque tú hiciste un hoyo, cavaste la tierra, y si tú le pegas con el taco a esta parte profunda y no queda marcado el taco de tu pie, significa que ya está en terreno sólido. Es una cuestión súper... Ahora, en definitiva, la profundidad la da la dureza del terreno. La dureza del terreno. Si que pillas terreno, idealmente habría que usar una compactadora. La compactación natural la puedes hacer mojando el terreno, o sea, cavando, mojando, cavando, mojando, mojando, cavando. Pero como te digo, esa medida es muy, muy certera, esa de que si que yo pego con el taco y no queda marcado mi zapato, esa es donde yo hago la fundación, que acá obviamente se hace una cuestión que se llama emplantillado, que es un hormigón más liviano, y luego viene eso. Y ahora, lo otro también, como te digo, un error muy
muy común que me ha tocado ver casas caras con problemas de humedad, y es porque acá lo voy a poner con rojo, acá no se puso una cuestión que sale muy barato, 2 lucas el metro, nylon. O sea, si es que yo quisiera poner esto acá, el radier, lo que dicen, un radier es súper simple. Pero si es que yo no pongo nylon acá entre mi terreno compactado y todo... Por la capilaridad. Por la capilaridad, justamente. Y si tenéis un momento de capilaridad, vaya a tener frío el resto de tu vida y no vaya a encontrar nunca dónde se está pasando la transmisión térmica. Y también la capilaridad va a terminar humedeciendo y desgranando el hormigón. Entonces, como le comentaba a Felipe, yo no soy del tipo de oficina de arquitectura que soy jefe y que miro con los planos ahí a lo lejos. Yo aprendí gracias a un muy buen maestro colombiano que tengo que estar trabajando. Ahí cuando me vean en mi terreno voy a estar con el martillo en la mano, atornillador. Yo maestreo, así que me siento con la libertad de poder hacer la crítica a mi gremio de maestros, del cual me siento parte. Porque muchas veces me dicen, no, si yo esto lo he hecho 20 años. Por ejemplo, los pollos directos al hormigón. No, si llevo 20 años haciendo casa. Y da lo mismo si uno puede llevar haciendo 20 años las cosas mal. Por eso es importante que lo vean, consulten. Como les dije, mi interés no es hacerme publicidad. Mi interés, para mí, comprar el terreno allá junto con Yanela es un plan de vida. Entonces, obviamente, si es que veo que alguno de los vecinos está haciendo algo mal o que alguno de sus maestros está haciendo mal, le voy a decir, oye, ¿sabéis qué? Mi opinión es esta. Como les dije, no tiene ni un costo. Si es que alguno de ustedes me quiere contratar y asesoría, eso es otra cosa. Pero las preguntas generales no tengo problema en contestarlas. Yo tenía otra consulta sobre la materialidad. Aquí en Dime. Chile, porque no desconozco la norma en general. ¿Qué pasa con el tema de la materialidad de construcciones en adobe o en tapial? Ya, sí, justo hoy día bien, sí. Lamento decirte que Chile es un país sísmico, no sé si estás enterado. Disculpa mi amor, se los dije al principio. No, pero está bien. Chile, sí. No, de verdad, pues Chile es un país muy sísmico. Hoy en día, bueno, después del terremoto en 2010, no te van a asegurar la casa, primero. No vas a poder tener seguro de la vivienda si construyen adobe. Tienes que tener cálculo estructural para que te aprueben el proyecto. Y eso en general. Tienes que saber que te van a asegurar la casa, que en caso de sismo, por eso te piden el cálculo estructural. Hay nuevas normativas respecto al adobe que te las puedo mandar para que las veas, pero sí se puede construir en adobe. Casas que aún se mantienen paradas en Independencia y son dados esto. Sí, pero obviamente, sí, pero no. Sí, pero no. Pero no, claro, muchas trizaduras. Yo para el terremoto del 2010 vivía en una casa con adobe y se rajó entera en Viña. Sí. Pero depende mucho la zona. Igual tienes que considerar que es una zona húmeda, entonces tienes que ver qué tipo de tratamiento, aislación le hace o si quieres dejarlo expuesto y también depende mucho de la constante mantención que le hagas. Igual que, en el fondo, igual que a cualquier casa. Yo estuve trabajando durante la pandemia en un condominio de casas caras de albañilería acá en Curauma, arriba en Valparaíso. Y justamente la gente, por no mantener las casas, muchos problemas de humedad en la zona húmeda, de capilaridad también, justamente como lo decía, así increíble, unas casas de 200 millones que no le habían puesto polietileno en las fundaciones, increíble, ridículo. Entonces eso es importante que sepan cómo mantener la casa. También el tema de la aislación, porque es una zona húmeda, en el verano es calor, entonces los materiales tienen mucha
mucha variación de dilatación y contracción, etcétera. Entonces hay que saber ahí cómo mantener la vivienda. Y una Eso consulta en depende. cuanto a la forma, la construcción en domo yo la he visto ya más cercana por el lado de Pichilemu, por el sector donde estamos nosotros, pero, Sí. o sea, ahí la inscripción, la construcción y todo, ¿el proceso es igual o Es tiene igual. algo? No, no, igual. es igual. Ay. Mira, hay como dos exigencias fundamentales. Las alturas y que cumpla la normativa urbanística. ¿Qué significa eso? Que cumpla las normativas de materiales, de resistencias de materiales. Y esas normativas de resistencia de materiales te la da el cálculo que se ingresa en la obra. Y lo otro, porque creo que queda poco tiempo de la reunión. Cuando se ingresa un proyecto es requerido el levantamiento topográfico. Justamente acá, como estoy mostrando acá, para saber los desniveles y cuál es la forma de mi terreno. Yo le comentaba a Felipe que yo en mi terreno voy a ir a hacer un levantamiento topográfico con equipo, que lo voy a informar en el caso de las personas que quieran hacer su proyecto con permiso y necesiten eso, me avisan, aprovecho a hacerlo ese día. Obviamente eso va a tener un costo porque voy con un topógrafo, pero puedo estar todo el fin de semana haciendo levantamientos topográficos para las personas que quieran hacer esto con permiso y no con sus manos, o que necesiten un levantamiento topográfico aunque lo vayan a hacer con sus manos, pero quieran saber dónde emplazar su casa. Pero ese es un requerimiento que pide la municipalidad a la dirección de obra. Una consulta, Rodrigo, ¿qué me permite ese levantamiento topográfico? ¿Saber la caída de agua? ¿En dónde poder...? Saber las pendientes de agua, saber, por ejemplo, tú que hiciste un pozo, la ubicación exacta de tu pozo, poder tener el plano con medidas, porque una vez que hay dos cosas, que si que tú vas a construir con permiso y cuando vayas a ingresar tu construcción, eso va a tener que llevar medidas, distancias respecto al vecino, etcétera. Y, por ejemplo, tú puedes hacer una corrección de tu inscripción en el conservador con los límites georreferenciados, porque desde el año 2019, 2018, las inscripciones, que en las inscripciones se sugiere que sean con puntos georreferenciados. Entonces, así no hay problema de que el vecino se corrió 1 metro para acá, 1 metro para allá, porque tú tienes el punto GPS de dónde son los límites de tu terreno. Ok. Gracias. Eso. ¿Alguna pregunta? Eso, yo creo que... Estamos ya finalizando. Si alguna pregunta antes de despedirnos. Marisol. Yo de nuevo. Buenas noches. Lo que pasa es que nosotros todavía no emparejamos el terreno, no lo nivelamos. Ya. Recién vamos a hacer eso. ¿Cuál es la recomendación? ¿Para qué? Déjeme retarla. ¿Para qué quiere nivelar el terreno? Si le acabo de mostrar acá que lo mejor no es nivelar, es que se separe del terreno por el tema justamente del agua, la lluvia, el agua pasa por abajo. Sí, lo que pasa es que el terreno que nosotros compramos a la parcela está demasiado desnivelado, entonces no sabemos cómo empezar y por eso queremos hacer como las terrazas que nos recomendaron hacer, o cuánto es lo máximo que los recomiendan así como para hacer un rebaje. Sí, ya. Hay medidas técnicas que no me las sé de memoria. Hay medidas técnicas que son el talud natural, que es la pendiente natural de la tierra, que eso lo permite la norma. Y la otra son los taludes, digamos, que tienen contención, ya sea con piedra o un muro de contención, que eso puede tener cualquier medida. Pero eso se lo puedo mandar esa norma definida. Ahora, como le digo, mi recomendación, y yo viendo el terreno, que es un terreno blando, arcilloso, es que trate de no emparejarlo tanto, porque esa tierra es muy fina, entonces es mejor que
que haga unas buenas fundaciones, que esa plata, por ejemplo, una retroexcavadora sale 200, bueno, al menos acá sale 200 lucas el día, para un terreno de 5.000 metros va a estar 3 días, son 600, esa misma plata la puede gastar en hacer unas buenas fundaciones y separarse del terreno y que el agua pase, corra naturalmente. Es mi opinión arquitectónica. Normalmente la gente hace las plataformas, Rodrigo, yo creo, por un tema de espacialidad, a donde ven mucho inclinado, la gente no se proyecta y quiere meter los autos, Claro. por darte un ejemplo, tener un buen terreno como para poner los cimientos. Uno ve el cuadrado amplio, derecho, plano, y uno se imagina al tiro, se proyecta que iba a poner la casa, que iba a poner la piscina. Pero lo que tú comentas, de aprovechar la espacialidad de la caída de agua. Veo el terreno. Pero yo he visto varias Claro, de veo esas el terrazas terreno. que se parten, porque en definitiva es solo movimiento de tierra y no tiene ningún tipo de contención. Que debiese tenerlo. Tú haces un Pero corte. estáis hablando de terreno, estáis hablando de las terrazas como la que yo dibujé o de estas No, terrazas así como que cortaron cortar el cerro. De hecho, yo mi terreno cortamos el cerro. Prácticamente la pendiente era así como tú lo ves ahí en tu plano, pero lo que hicimos fue prácticamente hacer un corte de 90 grados. 90 grados prácticamente, una altura, quedó como un altillo de un metro. Ya, puede ser, o sea, tenéis que pensar que ese terreno de 90 grados, digamos que este es el corte que tú hiciste. Este es el corte que tú hiciste. Tal cual. Ya, esto inevitablemente va a llevar a la forma natural. La tierra se comporta como el agua. Y por eso te hay que revisar la norma, pero si es que no mal recuerdo, esto tiende a los 70 grados, que es más o menos 90, 70. O sea, esto va a avanzar así, en el fondo tu talud va a quedar de esta manera. Y eso se puede tener con un muro como una especie Sí, de poner malla ACMA y... Sí, pues podría hacerlo con un muro con malla, no, la malla ACMA no te va a servir de nada, pero podéis contenerlo, por ejemplo, podéis hacer tú como recortar esto a 70 grados y poner ahí plantas que sirven de contención, que sirven para mantener este ángulo de 70 grados. Pero olvídate que va a tener un terreno cortado, ¿no? Lo tenemos Eso no cortado, va a o sea, pasar. eso va a ceder. No, sí, pues, pero a lo que voy es que ese terreno se va a terminar deformando a su medida natural, que son los 70 grados. Ah, ¿sí? Ok. Sí. Ni loco, Va a tomar la forma natural del cerro. pegado a ese terreno, entonces. No. Tendría que separarte, porque digamos, está ahí, este muro va a avanzar hacia acá, 35, y va a retroceder acá, 35, ¿cachai? Va a ser eso. Así va a estar en 2 inviernos más. Wow. ¿Me entiendes? Eso. Listo. Rodrigo, yo encuentro que se extendió mucho la reunión, tu información ha sido valiosísima. Me dijiste antes que ahí me acordé de algo, de los estacionamientos, que también la normativa dice en zonas rurales, es importante, de si es que mi casa mide menos de 100 metros cuadrados, tengo que tener menos de 90, tengo que tener un estacionamiento. Si mi casa tiene más de 90, tiene que tener 2 estacionamientos. Entonces eso para que también lo consideren dentro de sus proyectos. Buenísimo. Y bueno, lo que les dije al principio, que sepan que al estar en zona rural estamos en un terreno bastante nadie que es favorable, entonces si es que se asesoran con algún arquitecto que le dicen, no, ustedes pueden construir solo 2 casas o 140 metros cuadrados, en realidad eso no es así. Existe la forma legal de poder construir más metros cuadrados, entonces como les dije, cualquier duda me preguntan. Lo que sea pregunta para todos lo respondemos de manera que sea para todos, como les digo, idealmente en un archivo Excel en el Drive, de manera que todos puedan ver las preguntas, porque en el chat de WhatsApp se pierden las respuestas. Eso, así que ahí dispuesto a cooperarles en lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Matías, Gracias. qué una buena pregunta. Muchas gracias. Gracias. Señor arquitecto, ¿cuándo usted iría a su parcela? Yo ¿Estaría pretendo, avisando?
Yo sí estaría avisando, pero no sé si alcance a ir ahora antes de final de mes, pero si no, sería los primeros días de agosto. Ok. Sería Perdón, importante de julio. igual sería importante que estuviera avisando en caso para poder ir nosotros también. Nos gustaría igual asesorarnos un poco con usted. Buenísimo. Sí, pues, bueno, nos escriben, tienen mis datos, me escriben, me dicen qué parcela están y conversamos. Muy bien. Ok. Matías. Y para otra reunión ahí con Felipe, ahí me estuvo contando un poco el tema de la luz y eso, ahí hay que ver cómo se puede hacer y también tratar de ver a qué fondos podemos postular cada uno de manera individual por estar en zona agrícola, que como les digo, como al gobierno le interesa que haya desarrollo social en esta área, hay muchos beneficios desde, por ejemplo, los termopaneles para la chica que le interesan los temas ecológicos. Hay un subsidio que es directo para termopaneles. Entonces todas las casas podrían tener perfectamente termopanel con ese subsidio que es directo. Maravilloso. Disculpe, ¿usted cómo se llama? Rodrigo Precht. Don Rodrigo. Me voy a acordar. Ya, muchachos, vecinos. Listo. Muy amable, Rodrigo. Excelente reunión. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén todos muy bien. Buenas noches. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao.